Bueno, como les mencioné recién, esta es la planilla que nosotros vamos a utilizar para realizar un ejercicio de multicolinealidad y heteroscedasticidad, ¿sí? Entonces, a este punto que teníamos acá, punto 5, testear la significancia global, vamos a poner un punto 6 que diga verificar ausencia o presencia de multicolinealidad. Y un punto 7 que va a decir verificar ausencia o presencia de heteroscedasticidad. Entonces, estos dos últimos puntos es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos nuestra planilla que teníamos para 13 países, donde teníamos la variable dependiente, que es el ingreso real per cápita. Una de las variables explicativas es la fuerza laboral en la agricultura, que es X sub 2, y X sub 3, que son los años de educación en la población por encima de 25 años de edad. Bueno, entonces, esta va a ser nuestra planilla que vamos a utilizar ahora para realizar este ejercicio práctico. Entonces, dejo de compartir para poder utilizar nuestro EBIUS. Ahí estamos. ¿Se visualiza el EBIUS? Sí, profe. ¿Me dicen, por favor? Ok. Bueno, nos vamos a File, New, Word File. Recordar que tiene datos irregulares del 1 al 13. ¿Pudieron descargar el EBIUS? Yo tuve que descargar en otra computadora, pero sí tengo. Ya tenés. Perfecto. Gloria. No, yo todavía, profe, no puede descargar. Pero si Bueno. es que se va a dar con la salida, profe, ¿verdad? Sí, con la salida. Igual Con yo la... descargué en la computadora de mi amiga acá y Bueno. estuve practicando, así que. Ok, ok. Liz, ¿tenés ya el EBIUS? Sí, en mi compu del trabajo también descargué porque en el mío me parece que no había caso. Puede ser que por falta de mantenimiento o memoria, yo qué sé, pero Sí, en el del eso. trabajo sí pude. Si le actualizas la memoria, el antivirus y todo eso, ya creo que vas a poder utilizar. David, Sí, David está ahí. Para mí que David entra y apaga su cámara y hace otra cosa. Bueno, a ver, tenemos nuestra hojita, recordar siempre que tenemos el intercepto y el residuo, ¿sí? Bueno, entonces nos fijamos para importar los datos, tenemos que saber dónde tenemos nuestro ejercicio, nuestra planillita. Entonces ya va cargando, importando en el EBIUS. Finish. Y acá entonces tenemos ya nuestra hojita. Yo siempre quiero hacer automáticamente y no voy lentamente. Entonces, acá tenemos ya la variable dependiente, que es el ingreso real per cápita. Tenemos X sub 2, que es la fuerza laboral. X sub 3, que son los años de educación. El residuo y el intercepto, ¿sí? Y bien, esto ya habíamos hecho, ¿verdad? La salida sí original, pero no habíamos fijado si es que tiene o no problemas de multicolinealidad, ¿sí?
Entonces acá ya puedo estimar, entro a Quick, estimo la ecuación y escribo siempre primero la variable dependiente, luego el intercepto, luego x sub 1, creo que, no, x sub 2 y x sub 3. Le damos a aceptar y esta era la salida que ya habían visto ustedes en la primera clase cuando utilizamos el EBIUS, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué teníamos que mirar nosotros para poder determinar si es que un modelo tiene o no tiene multicolinealidad? Nosotros ya pasamos toda la fase en que escribíamos la ecuación, interpretábamos, testeamos la significancia individual, el R cuadrado, nos fijamos en la probabilidad, esto todo ya pasamos, ya sabemos. Ahora lo que tenemos que ver es detectar si esta ecuación o esta función de ingreso real per cápita presenta indicios de multicolinealidad perfecta. Puede ser que tenga este modelo multicolinealidad perfecta, Alma. No, porque o si no, porque si tenía no nos iba a dejar ingresar en el EBIUS. Exactamente. Si un modelo econométrico tiene multicolinealidad perfecta, nosotros cuando escribíamos esta ecuación, le dábamos a aceptar y ahí nos iba a dar error. Sin embargo, eso no sucedió. Entonces, como ya sabemos que este modelo no presenta multicolinealidad perfecta, entonces el siguiente punto es verificar si tiene multicolinealidad imperfecta. Y existen diversas formas de poder detectar, ¿sí? ¿Cuáles eran esas diversas formas? Gloria. Podemos mirar en el error estándar, profe, si es un valor alto o bajo. Y en este caso es bajo. Exactamente. Primero miramos el error estándar, ¿verdad? Y decimos, a ver qué número es 0,09 el error estándar de beta 2 y 0,08 el error estándar de beta 3. Entonces es un valor bajo. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir, Gloria? Según observando el error estándar. Y que no existe todavía, profe. Que no existe así, a simple vista, observando el valor del error estándar, vemos que es un valor bajo. Entonces podríamos decir que no tiene problemas de multicolinealidad imperfecta. Luego nos pasamos a la probabilidad. ¿Cómo deben ser las probabilidades? ¿Menor o mayor al 5% para que nosotros digamos que puede existir multicolinealidad imperfecta? Menor. Menor. A ver, si es menor al 5%, el estimador es o no es estadísticamente ser mayor, significativo en profe. forma individual. Exactamente. A ver, esto es matemática básica. A ver, ustedes saben cómo hallar la T calculada, ¿verdad? Vamos a ir a nuestros orígenes. ¿Cómo hallamos la T calculada? Dividíamos, ¿verdad? El estimador dividió su error estándar. En este caso, más o menos, para que nosotros podamos decir que existe multicolinealidad imperfecta o que los estimadores no son estadísticamente significativos, la T calculada tiene que ser alrededor del 1 más o menos. Sin embargo, esto es 3 negativo y esto es 6. Quiere decir que seguramente que va a caer fuera de la campana. Entonces podemos decir que los estimadores son estadísticamente significativos en forma individual y si nos fijamos en la probabilidad, obviamente es menor al 5%. Por ende, los estimadores son estadísticamente significativos en forma individual. Recordar la regla. Siempre que las probabilidades sean menor del 5%, los estimadores son estadísticamente significativos en forma individual. Y por ende son diferentes a 0. ¿Sí? Si nosotros hacemos nuestra hipótesis nula, el estimador es igual a 0. Hipótesis alternativa, el estimador es diferente a 0. Si nosotros analizamos su probabilidad, cuando nosotros encontramos indicios de multicolinealidad imperfecta, las probabilidades tienden a ser mayor al 5%. ¿Sí?
Y por ende los estimadores no son estadísticamente significativos en forma individual. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, nosotros nos fijamos que la probabilidad es menor al 5%. ¿Sí? Entonces, siendo las probabilidades menor al 5%, los estimadores son estadísticamente significativos. Entonces, son diferentes a 0. ¿Quedó claro esta partecita? Sí, profe, yo entendí mal, yo creí que dijo al revés. Que son significativas, Ah, ¿cómo era? Son significativos, puede ser, cuando es menor a 0. Eso yo creí que usted preguntaba. sí. Es Al menor a, 5%, perdón. menor a. Y son estadísticamente significativos cuando son menores al 5%, ¿verdad? Son estadísticamente significativos, Sí. ¿verdad? Cuando son menores al 5%. Pero cuando encontramos índice de multicolinealidad Cuando son imperfecta, mayores. cuando las probabilidades son mayores, ahí está, cuando son mayores al 5%, ¿sí? Bueno, después nos fijamos en el R cuadrado, y si ustedes se fijan acá tenemos 0,87, ¿verdad? Entonces, el 87% de la variación del ingreso real per cápita es explicado por la fuerza laboral y los años de educación. Si nosotros nos fijamos, el R cuadrado o sea, tiene una buena bondad de ajuste, pero no es tan alto el R cuadrado. Entonces, cuando el R cuadrado no es tan alto, eso también nos tiene que llamar la atención. Posiblemente no exista el problema de multicolinealidad imperfecta, porque una de las características de la multicolinealidad imperfecta es cuando el R cuadrado es altísimo, y 0,99, 0,98, 0,96. Sin embargo, acá tenemos 0,87, que si bien está bien, ¿verdad? Existe una buena bondad de ajuste, pero no es altísimo. Y por otro lado, los estimadores son estadísticamente significativos en forma global o conjunta porque la probabilidad del F estadístico es menor al 5%. ¿Sí? Entonces decimos que los estimadores son estadísticamente significativos en forma global o conjunta y también son estadísticamente significativos en forma individual. Entonces acá nos encontramos que no hay una contradicción. Entonces, en esta primera salida, ¿nosotros qué decimos? ¿Existe o no existe multicolinealidad imperfecta? No existe. No existe. No existe. Muy bien. Entonces podemos decir que en la salida de la ecuación en el Hebbius, podemos decir a simple vista de que no existe multicolinealidad imperfecta por estas razones que les dije recién. El error estándar es muy bajo, los estimadores son estadísticamente significativos en forma individual, el R cuadrado no es tan elevado, entonces este modelo, ¿verdad?, no presenta contradicciones, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan el ejercicio anterior de gasto de consumo en función de ingreso y riqueza, acá teníamos que los estimadores eran iguales a 0 y acá eran diferentes a 0. Entonces ahí surgía esa contradicción, esa cosita rara que no entendíamos. Bueno, ahora ustedes me dicen, ¿cuál es otra manera de poder detectar la multicolinealidad imperfecta? Con esto nosotros ya sabemos que no existe, pero ustedes me pueden decir cuáles serían otras formas. Mediante el R cuadrado 23. Y El regresión. R cuadrado. Muy bien. Entonces, R cuadrado 23, me voy a Quick, me voy a Group Statistic y me voy a Correlation. ¿Estamos? Y escribo. ¿Qué tengo que escribir? Tengo que escribir las variables explicativas. X sub 2 y X sub 3. Y ahí tenemos, fíjense, aquí tenemos nuestra salida del Hebbius del R23. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo deberían ser, en este caso, el estadístico R23 entre X sub 2, que tenemos aquí, X sub 2 y X sub 3? Fila y columna. Aquí tenemos fila y columna. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es alto el valor? ¿No es alto? El R23 Es bajo, profe. es bajo. O sea que nosotros sabemos que el R23 está entre el 1 negativo y el 1 positivo.
Cuanto más cercano al 1, sea positivo o negativo, significa que existe multicolinealidad imperfecta. En este caso, sin embargo, es 0,26. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Liz, ¿existe o no existe el problema de la multicolinealidad imperfecta a través del R23? ¿No existe? No, no existe, porque su valor es muy bajo, ¿verdad? Quiero copiar y no puedo copiar en el Word este. Vieron que estoy haciendo una hojita de las salidas, pero no sé por qué no me deja copiar. Bueno, voy a dejar así. Bueno, entonces, con el R23 ya nos dice, ¿verdad?, que no existe multicolinealidad imperfecta. A ver, ¿qué otra herramienta puedo utilizar para detectar la multicolinealidad? Las regresiones auxiliares. Muy bien, regresiones auxiliares. ¿Y en qué consisten las regresiones auxiliares, Alma? En cambiar las variables. No, ese era el R23, ¿verdad? El R23 es escribir simplemente las variables explicativas en una matriz. Ah, y este era cambiar una variable explicativa por una variable dependiente. Ok, bueno, me vas a decir, ¿dónde me voy, dónde me voy, Alma? Acá, a Quick. Estimo ecuación. Sí. Después escribir la variable explicativa primero como variable dependiente. Muy bien. Así. Y después escribo x sub 2, c, x sub 3. Bueno. ¿Y qué tengo que mirar? El R cuadrado. El R cuadrado. ¿Y cuánto nos da el R cuadrado? 0,06. 0,068. Exactamente. ¿Eso es un valor alto o un valor bajo? Bajísimo. Bajísimo. Quiere decir que de ninguna manera la fuerza laboral ni los años de educación están relacionados entre sí. Nos fijamos a través del R23, dio bajo, nos fijamos la bondad de ajuste llevando una variable explicativa como variable dependiente y nos encontramos con esto, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera este modelo de regresión presenta multicolinealidad imperfecta. Y eso yo quiero que usted escriba, ¿sí? Ahora, esto por lo menos puedo copiar. Voy a copiar en un Word y esto voy a subir a la plataforma. Entonces, para aquellos que no vieron, que no estuvieron en la clase, entonces por lo menos van a saber qué es lo que vimos hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a faltar? Ya verificamos que existe o no existe multicolinealidad imperfecta. ¿Qué me dice usted? No existe, ¿verdad? No. No existe. O sea, definitivamente este modelo, ¿verdad?, no tiene multicolinealidad imperfecta. Muy bien. Ahora nos va a faltar aplicar el test de weight, ¿sí? Bueno. ¿Están todavía viendo ustedes el EBIUS? Sí. Ok. ¿Dónde tengo que entrar para utilizar el test de, el test de White? Primero, tengo que volver a escribir mi ecuación, la ecuación original, ¿sí? Escribo la ecuación original y en la ecuación original recién ahí puedo, por ejemplo, vieron que yo estoy con una regresión auxiliar. Con esa regresión auxiliar yo no iba a poder utilizar el test de White. Entonces tengo que volver a mi ecuación original, ¿sí? Y ahí entonces recién puedo ir al test de White. Entonces, esta es mi ecuación original, la salida original, y ahí me voy al test de White. Entro en View, luego a Residual Diagnostic.
y verifico si existe o no existe heterocedasticidad. Acá está en este heterocedaticity test. Y utilizo el test de White, ¿sí? Y acá está. ¿Pueden ver ustedes el test de White? Sí, profe. Bueno, ¿cómo formulamos la hipótesis nula y la alternativa? ¿Cómo dice nuestra hipótesis nula? Hipótesis nula dice que el modelo es igual a... El modelo es homocedástico. Hipótesis alternativa, el modelo es heterocedástico. Perfecto. Bueno. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer, Alma, para verificar si existe o no existe el problema? Mirar si es menor al 5%. Exactamente. En este caso, ¿cuánto nos da? Es mayor al 5%. Mayor al 5%. Muy bien, mayor al 5%. Entonces, ¿este modelo es homocedástico o es heterocedástico? Homocedástico. Homocedástico. Recordar siempre que la regla es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula, sin importarnos qué hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula nos dice que el modelo es homocedástico. Y como la probabilidad es mayor al 5%, obviamente no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, el modelo es homocedástico. ¿Sí? Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es mirar en la probabilidad del F estadístico. Y con eso para nosotros ya va a ser suficiente para poder detectar la existencia del problema. ¿Sí? Bueno, entonces estas salidas les comento que yo estoy copiando en el Word para que ustedes tengan, ¿verdad?, todas las salidas en un ejercitario, ¿sí? O sea, que no un ejercitario, en un Word. Entonces ustedes van a ir estudiando, van a ir escribiendo, pueden imprimir si les parece, o escriben en el propio archivo Word, se ayudan con el video, se ayudan con lo que ya anotaron en sus cuadernos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, entonces van a tener todos los ejercicios resueltos. Y a medida que vayamos avanzando, nosotros vamos a agregarle más ítems, ¿verdad? Por ejemplo, al ejercitario de gasto de consumo en función de ingreso y riqueza, también ustedes le pueden hallar si es que existe o no existe heterocedasticidad. Creo que a ese ejercitario hallamos, ¿verdad?, si existe o no existe multicolinealidad imperfecta, y de hecho tenía problemas de multicolinealidad. Pero le pueden ustedes hallar, ¿verdad?, si existe o no existe el problema de la heterocedasticidad, ¿verdad? Aquellos que tienen su views ya saben que pueden entrar en View, vuelvo a repetirles, entrar en View, Residual Diagnostic, ¿sí? Van a a heterocedasticidad, test, acá, este último, y ahí buscan test de weight y le dan OK. Y con eso ustedes solamente miran en esta partecita. Probabilidad de F estadístico. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, detectamos el problema de la heterocedasticidad. Recordar que siempre todo lo bueno está en la hipótesis nula cuando hablamos de violación de supuesto, ¿sí? O el modelo es homocedástico, va en la hipótesis nula, no existe autocorrelación entre las perturbaciones, o también en la hipótesis nula, no existe error de especificación, también va en la hipótesis nula. Y todo lo que es lo malo, existe autocorrelación, existe heterocedaticidad, existe error de especificación, va en la hipótesis alternativa. Eso es lo que tienen que saber bien, qué es lo que va en la hipótesis nula y qué va en la hipótesis alternativa. Y otra cosa, y recordar la regla. Menor al 5% se rechaza la hipótesis nula. ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. Ok. ¿Alguna consulta más? No, profe. Comento que el viernes que viene vamos a dar autocorrelación y es un poquito más larguito, ¿verdad? Y vamos a utilizar diversas pruebas para detectar el problema de autocorrelación. Así como la multicolinealidad tiene diversas pruebas, el test de Weight también tiene diversas pruebas, pero nosotros lo que más utilizamos es la heterocedasticidad a través del test de Weight.
¿verdad? También existen otras pruebas para detectar el problema de la heteroscedasticidad. Por ejemplo, este que aparece acá en celestito, Breuch, Pagan y Woodfree. También tenemos Hervey, Glaser y así sucesivamente, para otras pruebas. Pero el que más se utiliza, el estándar, digamos, es el test de Wade. Y si por ahí en algunos casos no nos funciona, utilizamos el de Breuch, Pagan y Woodfree. Para que vayan sabiendo, ¿sí? Bueno, si no hay una consulta más, entonces damos por terminada nuestra clase de hoy. Yo voy a estar alzando a la plataforma obviamente nuestro video y también la salida del EBIU que estoy copiando, ¿sí? Entonces ustedes van a tener las salidas para practicar, ¿sí? Porque esto es todo para nuestro examen final. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. ¿No? Chao, chao, profe.